Hola a todos, espero se encuentren de la mejor manera. Vamos a continuar con los métodos generales de resolución de ecuaciones diferenciales. Y para esta ocasión, pues vamos a ver el tema de ecuaciones diferenciales exactas, ¿ok? Las ecuaciones diferenciales exactas reciben su nombre debido a que dan como resultado dos soluciones exactamente iguales y a la vez la comprobación para ver si una ecuación es una ecuación exacta es que las derivadas parciales de sus términos m y n también son exactamente iguales. ¿Ok? Estas son algunas de las principales características. Las ecuaciones diferenciales exactas así a grandes rasgos, para no perdernos tanto, sí, tienen la misma estructura que las ecuaciones homogéneas, así como lo podemos ver aquí. Tenemos un término m de x y un término n de y. O sea, hace una función en base a x y y acompañada de un diferencial de x y una función de x y y para un diferencial de y, donde, repito, m o esa función a la que llamamos f le corresponde al diferencial de x exclusivamente y n le corresponde exclusivamente al diferencial de y. Entonces es un punto importante que hay que cuidar para este método. A lo mejor en homogéneas no nos fijamos tanto en esa parte, pero aquí para exactas sí. Entonces, teniendo ya cada uno de mis términos m y n seguido de una serie de derivadas, nosotros derivamos parcialmente cada uno de los términos m y n con tal de llegar a este parámetro de aquí. Si la derivada parcial de m con respecto a la variable contraria, que sería y, es exactamente igual a la derivada parcial de n con respecto a x, o a la variable contraria, se considera una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? El planteamiento que tenemos se considera como una ecuación diferencial exacta. Solo así. Si la derivada llega a variar por un mínimo punto, ya sea una constante, una variable, una potencia o incluso solo un signo, ya no se considera exacta. Tienen que ser exactamente iguales ambos términos de mi comprobación. Si esto se cumple, pues procederemos a aplicar el método. ¿Ok? Yo sé que aquí te pongo un poquito más de descripción, pero muy a grandes rasgos, eso es lo que vamos a estar buscando. Ahora, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial exacta? La ecuación diferencial exacta es un método bastante amigable, bastante eh, fácil de aprenderse debido a que ahora ya no vamos a tratar de dejar que mi ecuación esté solo en base a una variable con respecto a un diferencial. No, el método de exactas es el único que me permite a mí integrar cada término tal cual esté. ¿Ok? Directamente cada función que yo obtenga después de aplicar el método, eso es lo que yo puedo integrar y esa va a ser parte de mi solución. ¿Ok? Entonces, ahorrándonos ese procedimiento, pues vamos a tener un poquito más de margen para maniobrar. Solamente que hay que tener cuidado. Así como vamos a hacer derivadas parciales, también vamos a hacer integrales iterables. Entonces, hay que considerar también esos dos puntos. Método de solución. El método de solución, de igual manera que los dos anteriores, separación y homogénea, son exactamente los mismos. Punto número uno, mi ecuación tiene que estar en base a diferenciales e igualada a cero. Y segundo punto, si es necesario, hay que agrupar y factorizar tomando en consideración los diferenciales. Solamente que antes de continuar, aquí sí quiero hacer un paréntesis en señalar esta parte de aquí.
En el método de separación, en el método de exactas, no es tan obligatorio, se aconseja, más no es obligatorio que mi ecuación esté igualada a cero, porque no me afecta en mi procedimiento. En una ecuación diferencial exacta, aquí sí es muy importante que mi ecuación esté igualada a cero. Aquí sí forzosamente debo de tener esta estructura de acá arriba. Un término m más un término n igualado a cero. Término m más un término n igualado a cero. ¿Debido a qué? Debido a que, como ya te lo he comentado, mi ecuación para hacer su comprobación es en base a una derivada parcial. Y bueno, todos los signos posibles que afecten a cada término tienen que estar presentes a la hora de la derivada. Entonces, ¿cómo logro esto? Dejando que mi expresión tenga esta estructura nada más. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado en ese punto. Punto número 3, ahora sí, iniciando con la comprobación. Se le asigna la variable m al coeficiente del diferencial de x y n al coeficiente del diferencial de y. M y n, como podemos ver acá arriba también. Punto número 4. La variable m, o sea, de todo el término m que acompaña al diferencial de x, se deriva con respecto a la variable contraria. Asimismo, de igual manera, n se deriva con respecto a la variable contraria. M es de x, se diferencia con y. N es de y, se diferencia con x. Y si la derivada parcial m y n son exactamente iguales, se tiene una ecuación diferencial exacta, la cual pues yo puedo resolver con este método, con este método. Muy bien. Entonces, aquí es recomendable que si no tienes nociones o no recuerdas mucho el tema de derivadas parciales, pues te invito a que lo practiques, porque es muy importante para este caso, aunque solo es comprobación apenas. Si la comprobación te sale mal, pues probable que ni siquiera la consideres la ecuación como una ecuación exacta e intentes resolverla por algún otro método que pueda o no servir para resolver. Siguiente punto. Si mi ecuación sí es exacta, ahora sí sigue el método de solución, que es básicamente tomar m y n con su respectivo diferencial por separado, igualando cada término a cero. Igualando cada término a cero. Para en el siguiente punto, número 6, ya podamos integrar. ¿Ok? Aquí lo único que necesitamos hacer para exactas es identificar que es exacta, separar mi ecuación y directamente poder integrar. Solamente que tomando en cuenta que el método de ecuaciones diferenciales exactas es el único que me permite hacer esto. Todos los demás, siempre hay que poner primero la variable con respecto a su diferencial para poder integrar. Solo exactas es el método que me permite integrar diferentes variables con diferentes diferenciales o con diferenciales que no le corresponden. Muy bien. Entonces, ya una vez integrado, vamos a completar. Punto número 7. En base a los resultados de mis integrales, vamos a obtener los términos phi de x y phi de y. Y se los vamos a sumar al resultado contrario. O sea, phi de x se le suma a n y phi de y se le suma a m. Y último punto, simplificamos nada más. Quitamos fracciones, aplicamos propiedades de los logaritmos, si esos existen, y quitamos exponentes negativos. ¿Ok? Como puedes ver,
Es un método más directo, más compacto, así que pues vamos a practicar con un par de ejemplos simplemente para reforzar. Vamos a comenzar con un ejemplo bastante sencillo, en el cual yo tengo 2xy diferencial de x más 1 más x cuadrada diferencial de y es igual a cero. Es igual a cero. Ahora, punto número uno. Mi ecuación tiene que estar en base diferenciales e igualada a cero. E igualada a cero. Aquí recordemos que para homogéneas sí es requisito que mi ecuación esté igualada a cero. Y aquí ya cumplo con ese rubro. Ya directamente tengo una ecuación en base a diferenciales de x y de y están igualados a cero. Además que tanto m como n se están sumando. M de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y es igual a cero. Siempre respetando esta estructura. ¿Ok? En el siguiente ejemplo vamos a ver qué pasa cuando tenemos un signo negativo y yo necesito forzosamente que sea positivo. Pues bueno, ahorita lo vemos. Muy bien. Siguiente punto. Se agrupa y se factoriza tomando en consideración los diferenciales. Y en este caso mi ecuación también ya está lista. Ya tengo un término para de x y otro término para de y. Ya está factorizado, ya está agrupado. Directamente puedo empezar a resolver. Siguiente punto. Hay que asignar el valor de m y n a cada uno de los términos de mi ecuación. Le va a pertenecer al diferencial de x y n al diferencial de y. ¿Ok? Y esto es de esta manera. No importa que primero esté de x y luego esté de y, siempre es m para x y n para y, sin importar el orden de los diferenciales. ¿Ok? Sin importar el orden de los diferenciales. M para dx, ¿cuánto vale m? M vale 2xy. Eso es el valor de e. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale n en y? Pues vale 1 más x cuadrado. ¿Ok? Siempre m para x y n para y. Y es muy importante que así lo recordemos, porque a veces a lo mejor podemos tener primero el término del de y luego el término del de x y nos solemos confundir y ponemos, primero es m y luego es n. No, siempre m es para x y siempre n es para y. ¿Sí? Seguimos. Ya que sé cuál es mi término m y cuál es mi término n, empezamos a hacer la derivada parcial para comprobar si tenemos una ecuación exacta. Yo debo de decir, la derivada parcial de m con respecto a la variable contraria, m es de x, yo la voy a derivar con respecto a la contraria que sería y. Entonces, la derivada parcial de m, que es 2xy, la voy a derivar con respecto a y. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo para n. La derivada parcial de n con respecto a la variable contraria, que es x, es igual a la derivada de n, que vale 1 más x cuadrada, con respecto a x. Con respecto a x. Vamos a decir entonces, derivadas parciales. Las derivadas parciales, recordemos que son en base a la variable del denominador. Yo voy a estar derivando con respecto a y. Por lo tanto, yo voy a considerar como variable solo la y. Entonces,
2xy, ¿qué me diferencia? Pues 2xy me diferencia 2x, ¿ok? 2x. 2xy. ¿Por qué 2x? Bueno, recordemos que solo la variable y es la que cuenta. Entonces, todo el término 2x es como si fuera un coeficiente, un número nada más. Imagina que fuera solo un 2y. 2y que me deriva, pues solo un 2. Entonces, si el 2 es un 2x, 2xy me deriva solo el 2x, solo la parte constante. ¿Ok? Importante tener cuidado con las derivadas parciales. Si no te sientes seguro de ellas, dale un repaso, no pasa nada. Ahora, para n va a ser derivada con respecto a x. Por lo tanto, ahora de este lado, mi variable solo es la x. Entonces, todo lo que no sea x se considera como constante y pues la derivada de una constante, pues ya lo vemos. Permanece o se va, ya que la derivada de una constante es cero. 1 con respecto a x que me deriva, pues cero. Más x cuadrada con respecto a x que me deriva, 2x. 0 más 2x, pues esto es 2x. La derivada parcial de n con respecto a x me da 2x. Ahora, la derivada parcial de n y la derivada parcial de m son exactamente iguales. Sí, efectivamente. 2x, 2x, y esto hace que yo tenga una ecuación diferencial exacta, tal cual. Si hubiera una ligera variación de que, por ejemplo, yo tuviera 2x y acá un menos 2x, con eso es suficiente para que no sea exacto. Repito, tienen que ser las derivadas parciales exactamente iguales. Si no, no puedo aplicar este método aunque yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ya que comprobé que mi ecuación sí es una ecuación exacta, pues empiezo a resolver. Voy a separar el término de m y el término de n por separado, ambos igualados a cero. Entonces yo voy a decir, podemos dividir nuestra hoja a la mitad y decir m de xy diferencial de x es igual a cero y n de xy diferencial de y es igual a cero. Por lo tanto, ¿cuánto vale m? Pues m vale 2xy. 2xy diferencial de x es igual a cero y n, que es 1 más x cuadrada de y, es igual a cero también. M y n por separados, cada uno igualado a cero. ¿Cómo resolvemos ahora esta ecuación? Directamente integrando. Ya a partir de este punto, yo puedo integrar tanto el término de m como el término de n, sin olvidarme que, como estoy integrando del lado izquierdo de una igualdad, también hay que integrar del lado derecho. Entonces, a mí me quedaría simplemente integrar el 2xy diferencial de x e integrar el 1 más x cuadrada diferencial de y. Eso es todo. Resolvemos nuestras integrales. ¿Cómo? Como corresponde de acuerdo a las integrales iteradas. ¿Qué me dictan las integrales iteradas?
Pues así como las derivadas parciales, la variable a integrar, en este caso, es la variable que me diga el diferencial. Si yo aquí tengo diferencial de x, solo las x voy a integrar. Todo lo que no sea x se considera como constante, como por ejemplo en este caso lo va a ser y. Del otro lado va a ser un diferencial de y. Por lo tanto, todo aquello que no sea y se considera como constante, o sea, x va a ser como una constante. Y recordemos que a las constantes no les afecta el proceso de integración. ¿Ok? Entonces simplemente hay que aplicar reglas básicas de integración. ¿Qué es constante de mi primera integral? De mi primera integral es constante el 2 y la x. Perdónenme, el 2 y la y. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo constantes dentro de una integral? Pues las puedo enviar afuera de la integral y simplemente integrar la variable. 2y de la integral de x diferencial de x es igual a la integral del 0. X me integra, reglas básicas de integración, 2y que multiplica x cuadrada sobre 2. Es igual a la integral del 0 que me integra la constante de integración. Bueno, aquí simplificamos. 2 se va con 2. O lo podemos poner de otro color porque sería mejor. 2 se va con 2. 2 por un medio se hace la unidad, un entero. Y finalmente pues me llega a quedar y(x) cuadrada es igual a la constante. Y esta es la solución de mi primera integral. La integral de m de xy diferencial de x. ¿Ok? Y vuelvo a repetir el proceso. Este mismo proceso lo aplico ahora para el término de n. N es 1 más x cuadrada diferencial de y. Donde recordemos que ahora perdón, el diferencial de y me dicta que la variable integral es y. Todo aquello que no sea y se considera como constante. ¿Cómo lo va a llegar a ser? X. X es constante. Y por lo tanto, las X no van a sufrir o no van a pasar por el proceso de integración. Así que resolvemos nuevamente aplicando reglas básicas. Tenemos para empezar una suma, así que hay que aplicar la integral de cada término. Integral de 1 por diferencial de y, más la integral de x cuadrada diferencial de y, igual a la integral del 0. Tenemos dos integrales donde x cuadrada es constante. ¿Qué hacemos con las constantes dentro de una integral? Pues las mandamos para afuera. Entonces me va a quedar integral del diferencial de y más x cuadrada integral del diferencial de y es igual a la integral del 0. Donde ahora sí ya podemos integrar. Podemos resolver con otra regla básica. La integral de un diferencial. La integral de un diferencial son operaciones contrarias y solamente me da como resultado la variable del diferencial. Y en este caso, pues va a ser diferencial de y, me integra y, más x cuadrada que multiplica la integral del diferencial de y, que me da y. Igual a la integral de la constante, perdón, la integral del 0, que me da la constante de integración. La constante de integración. Y con esto también obtengo ya el segundo resultado, la segunda parte de mi resultado de la integral de n de xy diferencial de y. Ahora, bien, ahora que ya tenemos ambos resultados de cada integral,
El método de ecuaciones diferenciales exactas me da como resultado dos soluciones exactamente iguales. Y como yo puedo ver aquí, pues mis resultados no son exactamente iguales. ¿Cómo voy a hacer que lo sean? Pues completando con ayuda de los phi. Para el término de m, yo voy a sumar el phi de y. Y para el término de n, yo voy a sumar el phi de x. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valen los phi? Bueno, los phi valen todo lo que no tienen con respecto al otro término. El phi de y contiene todo lo que no tiene m, pero que sí tiene n. Y el phi de x contiene todo lo que no tiene n. O sea, sí, todo lo que hay en m, pero que no tengo acá en n. ¿Ok? Entonces, siempre van cruzados. Phi de y contiene todo lo que hay del otro lado, pero que donde está no lo tiene. En este caso, ¿qué le falta a m para que sea igual a n? Pues ya tengo una constante de integración, ya tengo una x cuadrada y, me falta una y. Entonces, phi de y vale y. Ahora, phi de x. ¿Qué tengo en m que no tengo acá del otro lado en n? Pues yo tengo un yx cuadrada, que sí tengo acá. Tengo una constante de integración que tengo acá también. ¿Hay algo más aparte de eso? Pues no, realmente no. Como en n no tengo nada que me haga falta de m, pues en este caso phi de x vale, pues cero. ¿Está mal? No puede llegar a pasar. A lo mejor yo del otro término ya no necesito nada, así que pues mi phi vale cero. Si sí hay algo que no tenga, eso vale phi. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yx cuadrada más phi de y es igual a la constante. Y de este otro lado, y más x cuadrada y más phi de x es igual a cero. ¿Ok? Los phi se suman del lado izquierdo de la igualdad. ¿Ok? Por eso lo estoy escribiendo de esta manera. Entonces, ahora sí, sustituimos. Yx cuadrada más phi de y, que vale y es igual a la constante de integración. Y de este otro lado, y más x cuadrada y más phi de x, que vale cero, es igual a la constante. Como vale cero, pues va a quedar exactamente igual. Y más x cuadrada y es igual a la constante. Y ahora sí, ¿qué puedo observar? Que tengo dos soluciones exactamente iguales. Cumplí con lo que me dijo el método de exactas. Empiezo por una derivada parcial que me da dos soluciones completamente iguales y tengo una solución para mi ecuación diferencial que son completamente iguales. ¿Ok? Tengo dos soluciones. ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues cualquiera de ellas. Como son exactamente iguales, cualquiera de las dos respuestas son exactamente válidas, son correctas. Entonces, voy a tomar cualquiera de ellas, la que tú quieras. Voy a tomar, por ejemplo, la de m, digamos. Y x cuadrada más y es igual a la constante. Simplificamos. Punto número uno, quitamos fracciones. ¿Existen fracciones en mi solución? No. Punto número dos, propiedades de los logaritmos. ¿Hay algún logaritmo sobre el cual pueda aplicar una propiedad para simplificar? Pues no, tampoco. Siguiente punto, tengo exponentes negativos.
quitar exponentes negativos, mejor dicho, perdón. ¿Tenemos exponentes negativos? Tampoco. No hay nada que pueda hacer yo para simplificar más mi solución, así que, pues bueno, esta sería mi solución final ahora sí. Ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ve? Como pueden ver, no es un método muy complicado, pero a lo mejor lo que nos puede llegar a confundir son tanto la derivada parcial como la integral entera. Entonces, simplemente hay que recordar un poquito cómo se aplican y con eso es suficiente para poder resolver una ecuación diferencial exacta. Tengamos mucho cuidado con las reglas básicas de integración, con qué es variable, qué es constante y fuera de ello no creo que tengamos algún problema. ¿De acuerdo? De igual manera, vamos a ver un segundo ejemplo para reforzar. Exponencial a la x coseno de y diferencial de x menos exponencial a la x seno de y diferencial de y igual a cero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una ecuación diferencial en base a diferenciales e igualada a cero. Así que por ese punto no hay ningún problema. Podemos seguir aplicando cualquiera de los tres métodos generales, separación homogénea o exacta. Siguiente punto, y uno muy importante. Mi ecuación tiene que estar igualada a cero, y lo está, efectivamente. Recordemos que si quiero aplicar el método de exactas, mi ecuación sí tiene que estar forzosamente igualada a cero para evitarnos conflictos con los cifros. Siguiente punto, agrupamos y factorizamos tomando como referencia los diferenciales. Tomando como referencia los diferenciales. Y aquí también ya lo está. Ya tenemos, ya tenemos un diferencial para cada término, porque tenemos solo dos términos, exponencial coseno de y exponencial seno de y. Al todo estarse multiplicando, se considera como un solo término. Entonces tenemos un término para dx y un término para dy. El único punto importante que hay que considerar aquí, a la hora de nosotros factorizar y agrupar en base a los diferenciales, es que cuidemos la estructura de la ecuación. Yo debo recordar que una ecuación homogénea o exacta, que no homogénea, como también ya te comenté, no es tan, no le prestemos tanta atención a este punto, pero en exacto sí es muy importante que tengamos m de x, y diferencial de y, perdón, diferencial de x, más n de x, y diferencial de y igual a cero. Mis dos términos m y n se tienen que estar sumando. ¿Por qué? Porque m debe de tener todos los signos posibles que lo estén afectando y n debe de también tener todos los signos posibles que lo estén afectando para la derivada parcial. Entonces, ¿cómo hago que una resta se vuelva una suma? Pues agrupando, ¿ok? ¿Cómo voy a agrupar? Pues de esta manera. Exponencial a la x, coseno de y, diferencial de x, más, abro paréntesis, menos exponencial a la x, seno de y, diferencial de y es igual a c. Incluyo el signo o afecto el signo al término de su derecha. Y al afectarlo al término de su derecha, pues juego un poquito con los signos agregando la suma, para que al final de cuentas, más por menos siga siendo menos, pero ahora el menos está dentro del término de su derecha. Y cumplo con la operación de suma que me indica la estructura de la ecuación. ¿Ok? Entonces,
Así es como podemos acomodar la ecuación en dado caso de que, por alguna otra razón, nos quede alguno de los términos como resta, ya se hace m o ya se hace n. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya que cumplo con estos puntos importantes, identificamos cuál es m y cuál es n. M, recordemos que es el que acompaña al diferencial de x, o sea, este término es e. Y n es el término que acompaña al diferencial de y. Entonces, este con todo y el negativo es n. N y e. N y e. Ahora sí, comprobación. Vamos a ver si mi ecuación es esa. Derivamos parcialmente m con respecto a la variable contraria, que es y, o sea, se derivo parcialmente exponencial a la x coseno de y con respecto a y, con respecto a y. Y voy a derivar parcialmente n con respecto a x. O sea, sí, voy a derivar parcialmente menos exponencial a la x seno de y con respecto al de y decimos derivadas parciales. M se deriva con respecto a y. Por consiguiente, todo aquello que no sea y se considera como una constante y le afecta la derivada como una constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a derivar? Pues el coseno de y, ¿ok? El coseno de y. Exponencial a la x se considera constante porque ni la exponencial, que vale 2,78 y fracción, se considera como constante, como un número, y x con respecto a y también se considera como una constante. Entonces, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, al estar multiplicando una constante por la función a derivar, la constante pues pasa exactamente igual y se deriva solo la función. Coseno de y me deriva menos seno de y por la derivada del ángulo. Y me deriva 1. Entonces, 1 por seno de y negativo por el exponencial menos exponencial a la x seno de y. ¿Ok? Esa es la derivada de n. Ahora la derivada de n. Como ahora yo voy a derivar con respecto a x, todo aquello que no sea x se considera como constante. En este caso, ¿qué voy a derivar? El exponencial a la x, porque es la función que está en base a x. Seno de y se considera constante y pasa igual. Menos seno de y por la derivada de exponencial a la x. ¿Qué me deriva una exponencial? La misma exponencial por la derivada del exponente. X me deriva 1. 1 por exponencial, exponencial por menos seno de y, menos exponencial a la x seno de y. Y esta es la derivada de n. N y m tienen derivadas exactamente iguales. Sí, efectivamente. Mismo signo, menos, misma exponencial y exponente, exponencial a la x, misma función seno y el mismo ángulo, y y y. Entonces, efectivamente, sigo teniendo una ecuación
diferencial exacta. ¿Ok? Solo si se cumple este principio, yo puedo aplicar el método de exactas. Si aquí la derivada no hubiera sido exactamente igual, no es exacta. Y a lo mejor es homogénea, es separable o algún otro método, pero al menos exacta, no. ¿De acuerdo? Entonces, podemos empezar a resolver. Tomamos cada término de m y n por separado y lo igualamos a cero. O se hace que m, que es el término exponencial a la x coseno de y diferencial de x, es igual a cero. Y aquí el término de n también va a incluir el negativo, menos exponencial a la x seno de y diferencial de y, igual a cero. ¿Cómo resolvemos una ecuación diferencial exacta? Integrando m y n con respecto a su diferencial. Así que nos queda de esta manera. Resolvemos cada uno. Vámonos por n. Exponencial a la x coseno de y diferencial de x es igual a la integral del seno. Yo voy a integrar con respecto al diferencial de x. Por lo tanto, todo aquello que no sea x se considera constante, como la y en este caso. Como y es constante, ¿qué hacemos con las constantes? Las mandamos afuera de la integral. Entonces, en este caso, recordemos que y forma parte del ángulo de la función trigonométrica coseno. Entonces, toda la función coseno sale de la integral. Toda la función coseno sale de la integral. Y a mí me quedaría coseno de y de la integral de exponencial a la x de x es igual a la integral del cero. Es igual a la integral del cero. ¿Qué me integra una exponencial? Une a la u, diferencial de u me integra el mismo e a la u, más la constante. Lo único que tengo que hacer es, aplicando cambio de variable, ver si mi integral está completa. ¿Cuánto vale u? El exponente x, que me diferencia de x. Según mi diferencial de u, lo único que necesito para yo poder integrar es justamente ese de x. Entonces, cumplo con el cambio de variable y resuelvo. Coseno de y por exponencial de la x es igual a la integral del cero, que es mi constante. ¿Ok? Lo puedo dejar de esta manera o lo puedo expresar como exponencial a la x, coseno de y es igual a la constante. Cualquiera de las dos es válido, es correcto. Siguiente. Para n vamos a seguir exactamente el mismo principio. En este caso a mí me va a quedar integral de menos exponencial a la x, seno de y, diferencial de y es igual a cero. Es igual a cero. O a la integral del cero, perdón, mejor dicho. Yo voy a integrar con respecto al diferencial de y. Por lo tanto, todo aquello que no sea y se considera pues como constante. Se considera como constante. En este caso, entonces, x va a actuar como constante.
¿Existe alguna constante que yo pueda sacar afuera de mi integral? Sí, efectivamente, toda la función exponencial a la x. Y de igual manera, incluso también el negativo, menos, porque es como si yo tuviera un menos uno. Entonces, todo ese conjunto de términos los mando para afuera de mi integral. Y me quedaría menos exponencial a la x, integral del seno de y, diferencial de y, es igual a la integral del cero. ¿Qué me integra seno? Seno me integra menos coseno, más la constante de integración. Así que solamente debo de comprobar que el cambio de variable esté completo y que mi integral esté completo. ¿Cuánto vale u? El ángulo y. ¿Qué me diferencia? Diferencial de y. Según mi diferencial de u, mi integral para poder ser integrada solo necesita del de y, que efectivamente aquí está. Así que directamente menos exponencial a la x que multiplica la integral del seno, que es menos coseno de y, igual a la integral del cero que ya me da la constante de integración. Que ya me da la constante de integración. Menos con menos se hace más y me queda como exponencial a la x, seno de y es igual a la constante de integración. Y con eso ya tengo ambos resultados. El método exacto me da dos resultados exactamente iguales. Y en este caso, directamente me los da la integral. Exponencial a la x coseno de y es igual a la constante. Exponencial a la x coseno de y es igual a la constante. Los phi, en este caso, phi de y phi de x, pues ambos valdrían cero, porque todo lo de un término ya lo tengo del otro lado también. No me faltan constantes, fracciones, no me faltan términos, nada. Todo está exactamente igual. Por lo tanto, mi resultado es directamente exponencial a la x coseno de y es igual a la constante. Simplificamos si es posible. ¿Tenemos fracciones que simplificar? No. ¿Tenemos logaritmos naturales? Tampoco. ¿Existen exponentes negativos? Tampoco. Entonces, ya directamente, esta es la solución a mi ecuación diferencial. ¿Ok? Esta es la solución a mi ecuación diferencial. Y con esto, pues podemos terminar el método de ecuaciones diferenciales